buenas. Luego de N años de estar fuera de las pantallas, pues regresamos a las cámaras de televisión, a las entrevistas de televisión, esta vez por la Ampaglia. Y la primera de ellas se la vamos a hacer a Richard Webb, que es quizá el intelectual peruano que más aportes ha hecho al conocimiento, al entendimiento del crecimiento de la economía en el Perú y temas como la redistribución de los ingresos, la reforma agraria, etcétera. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido pues a la Ampaglia, ¿qué tal? Bienvenido a mi casa, mucho gusto. Bueno, comencemos por un asunto que quizás la gente no conozca. Antes de que el presidente Balcázar le ofreciera el premierato a Hernando de Soto, te lo ofreció a ti, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Tú me imagino que rechazaste. Fue simpático, pero yo estoy jubilado y ya no podría yo, o sea, no es solo el hecho de la decisión de jubilación, sino la clara reducción en mi capacidad de trabajo, que ya lo tengo bien en cuenta. Bueno, entonces, no me pareció que estaba incapacidad para... Bueno, tú dices que has reducido tu capacidad de trabajo, pero acabas de terminar un libro sobre los 200 años de la historia económica del Perú, sobre los últimos 200 años de la historia económica del Perú, y para eso se necesita, pues, es una tarea titánica. Ya lo has terminado, ya se va a publicar, entiendo. Sí. Sería muy interesante si tú nos puedes explicar un poco las ideas centrales, los hallazgos principales, digamos, de ese libro, rápidamente, para a partir de ahí entrar en los temas más actuales. Con gusto. Todo empieza con unas nuevas estadísticas que fueron creadas, trabajajadas por un profesor de la Universidad del Pacífico, Bruno Seminario, a quien dedicó largos años a una mirada meticulosa, buscando todo tipo de pedacitos de evidencia de aquí y de acá, porque hasta ahora no existe otra estadística más atrás del año 1940, cuando se hicieron las primeras cuentas oficiales del PBI formales. Pero Bruno hizo una mirada desde el inicio de la República, incluso antes. Entonces, y es muy aceptado, o sea, no he visto ninguna crítica de sus resultados. O sea, entonces pensé, bueno, esto debería ser nuestro punto de partida para una nueva mirada. Y lo que cuando uno mira sus datos, lo que ve es que entre el día de la independencia y hoy, la economía, lo que podríamos llamar la torta económica del país, el total de toda la producción, ese volumen creció más porcentaje que muchos de los países exitosos en el mundo. Ciertamente que Inglaterra, que Francia, que Italia, que Alemania. ¿Y por qué ellos están desarrollados y nosotros no? Porque empezaron más alto. Empezaron más alto, ya. Sí. Pero entonces en velocidad hemos ido un poco más rápido los últimos 200 años que ellos. Sí. No, y lo otro es que lo que, si uno no mira el tamaño de la torta, sino lo que le toca a cada peruano, o sea, lo que llamamos el per cápita, ahí nuestra población ha crecido más rápido que en Europa. Entonces, por eso reduce algo nuestro éxito. Pero si simplemente se mira a lo estrictamente productivo,
todas las distintas actividades productivas que tiene un país. Agricultura, pues, todo tipo de servicios, manufactura, fábricas, etc. Todo ese volumen de producción, pesca, todo eso, la suma de todo eso es lo que yo estaba midiendo al principio, lo que Bruno midió, o sea, el total, lo que llamé la torta económica total. Pero la guerra con Chile, por ejemplo, no produjo una profunda depresión, digamos, un retraso, no nos devolvió 50 años atrás, por ejemplo, sí. Y luego la experiencia velasquista, el socialismo de Velasco, también nos hizo retroceder 30 o 40 años, me parece. ¿Cómo eso no ha influido? Pese a eso, hemos crecido más. Sí, pese a eso, porque eso ya está incluido en esas cifras. Entonces, si no hubiera habido la guerra con Chile, hubiéramos crecido quizás igual a Estados Unidos. Algo así. O sea, mucho más, porque la guerra con Chile nos retrocedió a cero. O sea, crecimos antes de la guerra, pero la guerra misma nos hizo dar marcha atrás a lo que éramos el día de la independencia. Se perdieron 60, 70 años de crecimiento. Entonces, ese resultado que mencioné al principio es a pesar, ya incluye lo de Chile y también lo de Velasco. Entonces, ese es... Ahora, por ejemplo, el Perú tiene en este momento los mejores, tú lo dirás porque has hecho el estudio de los últimos 200 años, los mejores precios de los minerales que hemos tenido jamás, ¿cierto? Y sin embargo estamos creciendo solo 3%, 3.2%. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos creciendo más, mucho más? En la época de Alan García los minerales también eran muy buenos los precios, no tan buenos como ahora, y crecíamos 8 o 9% al año. ¿Cuál es la razón? Bueno, hace tiempo que no miro estas cifras como los calcula el INEI, el Instituto Nacional de Estadística. Y mi impresión es que ellos, y esto es algo que se hace en todo el mundo, que la fórmula estándar para el cálculo del PBI no toma en cuenta el aumento o la caída de los precios de exportaciones para calcular lo que llamamos el PBI, ¿no? O sea, el PBI mide el volumen de producción. ¿No mide el precio? No. ¿El volumen por el precio? ¿No es así? No. O sea, en general, porque aquí tenemos inflación todo el tiempo. Sí. O hemos tenido. Y eso se limpia, se quita. O sea, si las camisas de un año para otro cobran más, tienen más precio, eso no significa que ha aumentado la producción, solamente el precio. Ahora, tú me dices que en el fondo, recuerdo el libro que has terminado de escribir y la historia económica del Perú de los 200 últimos años, en el fondo es una historia de éxito, una historia de crecimiento, de desarrollo, que eso de alguna manera cambia la visión que hemos tenido del Perú como un país pues atrapado por intereses, por oligarquías que han depredado y que han dejado en la pobreza a la gente y todo lo demás. Eso es un poco, digamos, la narrativa que viene del lado de la izquierda. Sin embargo, tú has hecho unos estudios que fueron realmente, digamos, muy iluminadores respecto a la redistribución de la riqueza en el Perú. Tu famoso libro de los años 70 sobre la redistribución de la riqueza en el Perú, creo que se llamaba así, con Adolfo Figueroa, demostraba, me parece recordar, que la redistribución que se había producido en la llamada Revolución Militar de Velasco, ¿no?, que se suponía que era redistributiva, era para precisamente redistribuir estos ingresos que se suponía que estaban concentrados en las cúpulas económicas
a los sectores populares, en realidad esa redistribución no se había producido dentro de los segmentos altos, nada más creo, ¿no? Esta redistribución. Sin embargo, luego tú has escrito otro libro que se llama Conexión y Despegue Rural, que descubre que a partir de los 90 se produce una gran explosión de crecimiento de los sectores rurales y del interior del país. Entonces eso supone que habría habido ahí sí una redistribución de la riqueza hacia el campo. A ver, digamos, el experimento socialista no redistribuyó, el experimento liberal sí lo hizo. ¿Eso se puede concluir? Esto mayormente sí, diría. Es lo que están mostrando los datos. La producción, si uno regresa al principio y mira lo que mencioné al principio, el resultado total de 200 años, y sin tomar en cuenta la población, sino el tamaño de la torta. Eso reclama una explicación, porque casi todas las evidencias que tú mencionaste y que todo el tiempo se mencionan, nos llevan a pensar que hemos tenido mucho menos éxito. Hasta todo el tiempo se habla de fracaso. Pero lo que ha habido es, durante estos 200 años, una transformación del país que yo creo, y ese es el argumento central de la historia, que eso no puede entenderse, ese aumento en la producción, sin poner sobre la mesa dos transformaciones que ha habido en el país y que han sido, digamos, los mecanismos centrales. Uno es algo que hasta hace mucho tiempo siempre se decía que era imposible, que era una radical transformación productiva de la sierra y de la selva. ¿Eso se ha producido? Se ha producido. Ha habido, o sea, la idea era tan fuerte que hace 30, 40 años sociólogos, demógrafos escribían ya sobre el peligro de una hambruna en el país. ¿Por qué? Porque tenemos productores en la sierra que son cero productivos, apenas producen para ellos mismos, y para el resto de la población, quien produce un poquito de importación, pero entonces si seguía, parecía además que iba a seguir la explosión poblacional, todo apuntaba a un desastre. La cosa malthusiana. Malthus. Claro. Sí. Y se hablaba de eso, se ha escrito sobre eso. Pero si uno mira hoy, comparado con hace 200 años, el volumen de producción de alimentos en el país por persona, y eso que el volumen de población explosionado, pero igual, no solo hay mucha más gente, sino ahora el peruano promedio consume 3 o 4 veces más alimentos que hace 200 años. O sea, el volumen de producción se ha multiplicado. Ahora, es cierto que también ahora hay más importaciones que al principio, pero igual las importaciones son quizás el 20% del total. Claro, una parte de esto es porque
producción de alimentos se ha ido volviendo más y más urbana. O sea, gran parte de lo que se come en el país es producto de fábricas, de bebidas, de todo tipo de productos del trigo, productos de la soya, todo lo que tiene que ver con leche. Pero la leche viene del campo. Bueno, sí, pero ya en gran parte las vacas están en ciudades o junto a una ciudad. Pero ya no es el campo de antes. No es leche que viene de las comunidades de la sierra, mucho menos de la selva. Pero en este trabajo que hiciste sobre conexión y despegue rural, ¿notaste que la producción de las comunidades, de los campesinos andinos había crecido mucho también? Sí, también. La papa, por ejemplo, sí. Y otros. Sí. Y eso, el argumento de ese libro es que eso, la explicación principal de eso han sido la llegada de caminos y vehículos. La llegada de caminos y vehículos. Sí. Ahora, eso es interesante, pero también yo estuve viendo unas estadísticas que mostraban cómo la producción, el consumo per cápita de papa en el Perú en los 70, digamos, bajó muchísimo. Y a partir de los 90 se recupera tremendamente. Y aparentemente esto tiene que ver con que en los 70 el dólar era muy barato y se subsidiaba al trigo importado para el beneficio supuesto de la alimentación popular, pero entonces los fideos, etcétera, eran mucho más baratos y la gente empezó a consumir eso en lugar de la papa. Es decir, el fideo desplazó a la papa, en buena cuenta, y el consumo de papa bajó tremendamente. Pero cuando a partir de los 90, nuevamente incluso hasta se llegó a poner un pequeño arancel de 10%, recuerdo, a la importación de trigo, es decir, se eliminó el subsidio al trigo, que ya venía subsidiado desde Estados Unidos, porque Estados Unidos subsidia el trigo, ¿no? Entonces, el campesino andino recuperó su mercado interno y empezó a crecer. Es decir, yo creo que a la teoría de los caminos, que es fundamental, habría que agregar este cambio en el modelo económico. Es cierto que la fuente original era la producción de comuneros en la sierra mayormente, y que eso se quedó por mucho tiempo porque era tan ineficiente y es tan difícil, y además mayormente era para autoconsumo, porque es tan difícil, era tan difícil exportar incluso a la próxima comunidad, mucho menos a ciudades. Entonces, ahí eso se ha transformado gracias a que han llegado caminos. A partir de los 90, básicamente. Sí. Ya en realidad desde los años 30 más o menos empezaron a hacerse y expandirse. Bueno, me acuerdo que la cooperación popular de Belaúnde era eso, ¿no? Tratar de ayudar a las comunidades, sí, para que sacaran sus caminos, pero claro, creo que mucho más impulso tuvo en los 90, ¿no? Sí, y en verdad se fue pasando de grandes carreteras, las carreteras de penetración, que fue lo original. Más algunos caminos se hicieron cuando fue obligado, en los años 30. Claro, con la guía. Sí. Pero hasta los años 80, 90, mucho eran las grandes carreteras a las ciudades principales de la sierra. Pero ya desde los 80, 90, especialmente en los 90, 2000, hay una explosión de construcción de caminitos. Y hay programas de gobierno, una ayuda externa específica para eso. Ese programa de Provías, creo que se llama. Provías Rural. Tuvo tanto éxito que el Banco Mundial lo
premió internamente, le dio un premio a los funcionarios que se le... A los funcionarios, no a los campesinos. Ellos se no me extraña. Sí, bueno, entonces, pero así fue de éxito y todo el mundo veía cómo esta explosión... Eso empezó como, no como caminos para vehículos, sino lo que se hicieron fue mejorar los caminos para caballos. O sea, se fue a lo más elemental, que todavía seguía siendo la única opción que tenían muchas de las comunidades. Ahora usan motos, creo, ¿no? Sí. Ahora son las motos. Sí. Y la tecnología misma del cultivo ha mejorado. Hay riego por aspersión. Sí, mucho. Pero mira cómo eso está vinculado también a la urbanización. Porque hay un estudio de Daniel Kotler, sociólogo, que comparó a 3 categorías de comunidades en la sierra, que eran chiquitas y ultra pobres. Pero uno de esos grupos estaban a una distancia de apenas 1 hora a una ciudad, a un pueblo. Y en el otro extremo tenía comunidades que estaban a más de un día. O sea que demoraba un montón de tiempo para llegar a un pueblo. Y después un grupo intermedio. Bueno, cuando estudió la tecnología y la productividad en estas distintas categorías, descubrió que cuando estaban cerca a un pueblo, seguía siendo agricultor puro, pero estaban cerca a media hora, 1 hora de un pueblo. La productividad promedio era 3-4 veces más alta. Y eso porque en el pueblo descubrían cómo usar esto, cómo usar este otro nuevo fertilizante, cómo matar tal tipo de bicho, distintos tipos de nuevas herramientas. Entonces se está produciendo la verdadera reforma agraria, digamos, de alguna forma, autogenerada por los propios campesinos. Pero hay partidos en esta elección, en esta competencia electoral, partidos de izquierda, que están planteando una segunda reforma agraria, pero al estilo de la primera, en buena cuenta, ¿no? Que hay que, de alguna manera, limitar la expansión de la agroexportación y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido, además partiendo del supuesto de que la primera reforma agraria fue positiva, entonces hay que ir ahora con una segunda? ¿Cuál es tu juicio acerca de la reforma agraria de Velasco? Mi impresión es que trajo un atraso inicial, quizás 1 década, de frenar todo, porque todo se puso patas arriba en la sierra. Bueno, todo es una exageración, pero mucho de la vida en las comunidades es que, y esto ha sido bien constatado en un estudio que hizo Giovanni Bonfiglio, y lo ha súper documentado. Entonces él visitó a un número grande de ex cooperativas agrarias creadas por la reforma agraria, que se habían creado estas cooperativas. Entonces, cuando se hizo la reforma en el año 7-8, o sea, apenas había empezado, se hizo por primera vez ese mismo estudio. Se visitó a 100, 200 de estas cooperativas nuevas. Lo que hizo Giovanni ahora, esto hace poquitos años, fue volver a esas mismas comunidades. De todas esas 100 que él escogió para volver, solo existía uno. Todas las demás se habían autoliquidado porque no querían ser cooperativas. Claro, así es, pues. No les funcionaba. El colectivismo, pues, siempre ha sido impuesto. La gente no quiere
no quiere participar en modelos colectivos. Sí, fue rechazado por los mismos y muchas veces con muchos problemas, porque entre ellos mismos había muchas peleas. Cuando fueron cooperativas durante unos pocos años, tenía que haber un presidente y un secretario, y etcétera. Y eso no había antes, y eso generó todo tipo de fricción y problemas internos. Porque en todas las cooperativas, la mayoría de los caminos decían que estos nuevos gerentes se robaban. Claro, sí, pues. Entonces, la reforma agraria de alguna manera redistribuyó ingresos de los propietarios, aunque en la sierra había muchos propietarios, ni siquiera tenían una participación importante, ¿no? Ahí yo te he escuchado, te he leído decir que en realidad la reforma agraria redistribuyó muy pocas tierras. No sé si puedes explicar mejor ese... Bueno, es que en el cálculo antes de la reforma, para saber de qué se trata, el tamaño del problema, y se identificó a las propiedades agrícolas según tamaño. Esto se hizo por primera vez en el censo del año 6.1 y después se repitió, creo que el 7.4. Justo cuando estaba empezando la reforma. Y entonces se midió el tamaño y se clasificó todos los resultados según el tamaño de los fondos. Y en esos datos de ese censo se vio que el tema del tamaño de los fondos era absurdo comparar si uno no tomaba en cuenta la calidad de la tierra, porque en la sierra hay calidades distintas que tienen una diferencia productiva en el extremo, como de 100 a 1. O sea, tú puedes tener 100 hectáreas, pero lo que produce, es 100 hectáreas de pasto. Claro. Donde no puedes cultivar nada. Entonces ahí van las vacas. Claro. Entonces el rendimiento de las vacas y de lo poquito que se puede crecer ahí, equivale a lo que se puede producir en 1 o 2 hectáreas de los mejores terrenos de la sierra, claro, que típicamente están en el fondo de un valle cerca del río, claro, y tienen irrigación de canalcitos que hacen en las comunidades. Entonces, esas cifras que siempre se hablaban de la mala distribución de las tierras o de la exagerada propiedad de los latifundios estaba totalmente, gigantemente distorsionada por esa... Uno se pregunta, ¿tan sonsos eran o vivos los que hacían ese cálculo, ¿no? Y decían que el 80% de las tierras están en manos de solamente 1% de los agricultores hacendados. Y no era así, digamos, claro, los hacendados tenían básicamente tierras de pastos, pero sí, muchos campesinos tenían sus tierras de cultivo, y entonces medido, digamos, con una fórmula de equivalencia. Entonces en realidad los campesinos controlaban una proporción mayor de las tierras. Mucho mayor. Mucho mayor. Y era casi al revés, o sea, no me acuerdo los números, pero yeah, que algo así como 60 o 70% de los campesinos o de los agricultores eran dueños de algo así en el porcentaje de la tierra útil, ¿no? Claro. ¿Tú dirías que el sur andino, por ejemplo, es de izquierda?
O sea, Te saco del tema económico, Sí. pero tú has hecho trabajo de campo, no sé si en el sur exactamente, pero en la sierra, el mundo andino. en el sur no, he estado ahí y hay estudios. Y uno que me impresionó mucho fue uno de los primeros estudios hechos por sociólogos, economistas en el Perú, que fue el año 60, y fue Puno. Y este claro. era un grupo de profesores Burricó, claro. que vinieron a la Universidad Católica. Entonces, ellos estudiaron un número particularmente grande, porque otros estudios después fueron más chicos, pero no sé cuántos cientos de comunidades. Y dentro de cada comunidad identificaban ciertas cosas. Entonces, una de las cosas que ellos más enfatizaban en que en estas comunidades de Puno, había típicamente un 20-30% de los comuneros que no eran dueños de nada. Y que habían categorías sociales, 3, 4, 5 categorías sociales, y que la categoría más alta típicamente podían ser de una comunidad digamos de 100 familias, quizás 3 o 4 familias que eran dueños de como un tercio o la mitad de todas las tierras de la comunidad. Ya. O sea que había una desigualdad interna enorme, que eso casi rara vez ha sido destacado en los estudios de los sociólogos que empezaban a hacer estudios así. Entonces, toda esa mirada a cómo era la agricultura está bien politizada. Sí, pues, efectivamente. De acuerdo. Bueno, ¿cuáles son, para terminar, tus recomendaciones acerca de por dónde enrumbar el Perú ahora en lo económico, en el futuro? Digamos, el Perú tiene grandes potencialidades, tiene grandes dificultades geográficas que tú has señalado mucho, pero tiene grandes potencialidades. Podríamos estar creciendo a tasas mucho mayores. ¿Qué hacer? ¿Cuál debería ser el rumbo? ¿Qué reformas introducir? En fin. O sea, mi impresión general, por lo que leo de cómo está funcionando ahora, con mucho más de pequeña agricultura en la costa de lo que había hace 100 años, y en la selva. O sea que ahora es mucho más mixto el tema. Y ya las comunidades mayormente desaparecidos en cuanto a una estructura social. O sea, se ha individualizado más y más la propiedad y la tarea, la agricultura misma se ha individualizado. Y lo que se tiene ahora es ya, para mí, no debería ser tratado muy diferente a cualquier negocio urbano. O sea, las mismas reglas de información, de impuestos, no sé qué otras normas son claves sobre cómo se registra y propiedad, no sé. Pero ese sería mi criterio general, que no se trata de buscar un trato particular para la agricultura. De acuerdo. Ok, bueno, Richard, muchísimas gracias por tu participación. Un gusto. Sus aportes siempre son tan importantes, tan interesantes. Y estamos a la expectativa, entonces, ¿cuándo sale el libro? Yo creo que 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas. Sí. Habrá presentación y todo, me imagino. Tiene que haber. Pues, por favor, un libro sobre los 200 años, la historia económica en los últimos 200 años,
Eso va a ser un gran aporte. Muchas gracias, Richard. Con esto llegamos al final. No se olviden de seguirnos en Lampadia.